Bienvenidos a todos. Me presento, soy Manuel Meijide, el presidente de la asociación Amar Soria, amigos de los mamíferos, de los anfibios y de los reptiles. Y bueno, vamos a dar una pequeña charla muy ilustrativa y didáctica sobre los anfibios y reptiles que pueblan nuestra hermosa provincia. Sobre todo, la idea de la Semana Verde es una herramienta hacia el turismo sostenible, y poco a poco estos animales están en alza, ¿no?, para un turismo, digamos, de frikis, que nos llamamos algunos, ¿no?, de los animales. Y entonces, pues bueno, pues lo primero para poder salir al campo, lo que hay que conocer son las especies. Bueno, como ya veis aquí, os lo agradecemos que estéis por aquí. Bueno, pues para aquellos que no lo sabéis, que sois la mayoría, Soria cuenta con 11 especies de anfibios y 25 de reptiles. Dentro de la península ibérica, Soria, dada como está situada en la parte central de la península, aunque un poco elevada hacia arriba, pues mantiene o tiene población meridional y septentrional de anfibios y reptiles, lo que le hace que tenga más variedad que otras provincias. Por ejemplo, en el norte tenemos las mismas, aquí en Soria tenemos las mismas especies que hay en el norte, pero también tenemos especies que hay en el sur. Bueno, vamos a intentar recordar aquello que estudiamos hace tiempo en el colegio, lo que es un anfibio. La palabra anfibio viene del griego anfi, que quiere decir ambos, y de bio, que quiere decir vida. Eso significa ambas vidas. Aristóteles ya acuñó este término para aquellos animales que podían vivir tanto en la tierra como en el agua, que es el caso de los anfibios, ya que en el estado de larvas o de renacuajos, como los conocemos, viven en el agua y cuando se hacen adultos viven en la tierra, aunque siempre necesitan el agua para sobrevivir y reproducirse. Dentro de los anfibios encontramos a los urodelos, que son los anfibios que tienen una cola bien desarrollada en el estado adulto y dos pares de patas de igual longitud, son tetrápodos. Ahí tenemos un tritón jaspeado. Luego tenemos los anuros, que son los anfibios que carecen de cola en estado adulto y que tienen las extremidades posteriores grandes y largas para saltar, andar o trepar. Ambos son animales de sangre fría que no pueden mantener la temperatura corporal por encima de la que hay en su entorno. Por eso estas especies en invierno entran en letargo o en verano también entran en letargo, un letargo estival. Ahí tenemos una rana. Su piel es especialmente húmeda y permeable, esto es importante, pueden respirar a través de ella. Además está provista de numerosos poros, glándulas y pigmentos de vivos colores que también les ayuda a protegerse de la sequedad ambiental, de los microbios e incluso pueden secretar sustancias tóxicas para defenderse de otros o de algunos depredadores. Ahí vemos un amasijo de pieles de tritón jaspeado en la que se ven muy bien los poros. Estos poros negros que tenéis por aquí en la piel, estos son los que segregan la sustancia tóxica de color lechoso, blanquecino, que imaginaros, por ejemplo, un zorro, cuando coge un tritón, segrega ese líquido y lo escupe inmediatamente porque le sabe muy mal. Sus sentidos son extraordinarios, ya que pueden a través de unos receptores nerviosos detectar los cambios de presión en el ambiente y en el agua. Su visión nocturna es muy buena y gracias a su membrana timpánica detectan los sonidos y por las extremidades las vibraciones. Eso es como oyen los anfibios. El olfato les permite detectar las feromonas del sexo contrario, así como el olor de los animales de los que se alimenta, a través de un órgano llamado vómero nasal que se encuentra al final de la garganta. Aquí en esta rana nos fijamos, estas son las narinas, los agujeros de la nariz, el ojo, y esta parte de aquí de atrás es un tímpano. Este es el que vibra y perciben los sonidos. Esta foto es de José Luis, que está por aquí. Los anfibios, en cambio, cuando son larvas, respiran a través de las branquias y la piel, y cuando son adultos a través de los pulmones y la piel. Las branquias en los urodelos, es decir, en los tritones, son externas y en los anuros son internas. Esto es una larva de tritón jaspeado, preciosa, y aquí se le ven las branquias. Están rojizas porque están llenas de sangre que están captando el oxígeno. En cambio, los renacuajos, que este es de un sapo de espuelas, las branquias están en el interior y no se ven.
Como son animales blandos de movimientos lentos y pequeño tamaño, han desarrollado defensas pasivas contra sus depredadores. Una de ellas es la química, ya que pueden secretar sustancias tóxicas a través de la piel, como hemos hablado. A través, sobre todo, de las glándulas parótidas, que pueden causar un mal sabor o irritación ocular. Normalmente a nosotros, a los humanos, esto prácticamente no nos afecta, solo le afecta a los animales. Otra defensa es el colorido, ya que sea para camuflarse o para avisar de su toxicidad, como es el caso de las salamandras, inexistentes en la provincia, por cierto. Y otra es el comportamiento, ya que su actividad suele ser nocturna. Nosotros somos animales diurnos y por la noche, salvo que sea de fiesta, no salimos por ahí. También puede hacerse el muerto, hincharse, enterrarse, orinarse o emitir sonidos. Normalmente cuando coges una rana o un sapo se te orina encima, es una defensa. No es que huela mal, pero claro, a ti no te hace gracia que te meen encima, ¿verdad? Aquí tenemos un sapo común, que es el claro ejemplo de las glándulas parótidas, que son estas glándulas que tiene detrás de los ojos, con forma de habichuela, llenas de puntitos, que son los poros, y por ahí secreta la bufonina. También tienen la capacidad de cantar, ya que poseen cuerdas vocales, como nosotros. Con el paso del aire por la garganta producen sonido. Curiosamente, cuando cantan con la boca, los orificios nasales están cerrados y los sacos vocales que los hinchan y los deshinchan hacen pasar el aire haciendo de caja de resonancia con las cuerdas vocales. Aquí vemos un ejemplar de sapo corredor con el saco vocal totalmente hinchado. La reproducción de los anfibios se realiza en el agua, es muy bonita en el caso de los urodelos. El macho, entrega a la hembra una bolsa llena de espermatozoides, llamado espermatóforo, que la hembra recoge, ella misma lo recoge y lo introduce en su cloaca con ayuda de las patas traseras. Después, con el tiempo, pondrá los pequeños huevos pegados en la vegetación. Bueno, aquí veis un ejemplar de tritón jaspeado, que en celo son muy bonitos porque en el dorso, sobre la columna vertebral, se les crea una cresta que les continúa por todo el cuerpo, casi de 1 centímetro de alta, para hacerse más grandes y más vistosos y que las hembras les guste más. Aquí en este caso estamos viendo un ejemplar macho en el que se le ve el paquete precisamente. Aquí es donde tiene el espermatóforo que le entrega a la hembra. Y ahí en esa hojita de roble que está en el agua vemos un minúsculo huevecito de una tritona jaspeada. Bueno, en cambio en los anuros la fecundación es externa. Los machos, tras atraer a las hembras con el canto, las cogen por las axilas o por las ingles en un abrazo llamado amplesus. Entonces las hembras van soltando la cadena de huevos que van en unos cordones gelatinosos y el macho expulsa y riega los huevos con sus espermatozoides, ¿no? Eso es parecido a lo que hacen los peces también. Entonces fertiliza a la vez miles de huevos. Una puesta de un sapo puede tener hasta 4 o 5 mil huevos. Aquí vemos una serie de abrazos entre una rana, unos sapos de espuelas y unos sapos corredores. Hay 2 tipos de abrazos, que puede ser inguinal, que es por las ingles, como en el caso de los sapos de espuelas, o en las axilas, como es en el caso de ranas o sapos corredores. Ahí tenemos una foto de una puesta en el agua de un sapo de espuelas, en las que un sapo de espuelas puede poner hasta 8.000 huevos en una sola puesta. Los huevos de los anfibios son blandos y permeables, desprovistos de membrana protectora, que una vez que eclosionan las larvas van creciendo hasta metamorfosearse. En los urodelos, en cambio, se parecen mucho a los adultos, salvo por las branquias externas. Los anuros no se parecen a los adultos. Aquí tenemos un urodelo, un tritón, en el que arriba está en larva con las branquias y abajo recién metamorfoseado, en la que se distinguen detrás de la cabeza lo que fueron las branquias. Esto de aquí son estas branquias de aquí que van desapareciendo cuando se hacen terrestres y se metamorfosean. En cambio, los anuros, como hemos dicho, no recuerdan nada a los ejemplares adultos. Esto es un renacuajo que se conocen perfectamente, globosos y con su cola larga, que luego cuando se metamorfosean van perdiendo la cola, les van saliendo las patas y se convierten en un ejemplar adulto. En este caso esto es un sapo partero. Y estos son los dientes de un renacuajo, que pocas veces la gente se fija en ellos. Son un montón de dentículos de color negro casi siempre,
que están en la boca y con eso se alimentan de los detritos y de la materia vegetal de las charcas. Incluso llegan a ser caníbales y pueden comerse a otros hermanos suyos o primos. Los hábitats de los anfibios, pues podéis imaginar, ¿no? Los sistemas de lagunas, zonas urbanas, fuentes, abrevaderos, pozos, pilones, pero es que también los podemos encontrar en medio del monte, sorprendentemente, sin que haya nada de agua alrededor, sobre todo los sapos, que andan mucho y como se meten o entierran bajo la tierra, nunca mejor dicho, casi hasta 1 metro de profundidad, adquieren de ahí la humedad suficiente para sobrevivir. Ahí tenemos una laguna, una fuente, un abrevadero, que son los lugares a los que acuden sobre todo los anfibios para reproducirse. Bueno, esto es importante, la importancia de los anfibios. Los anfibios son excelentes insecticidas, ya que es lo que comen, ¿no? Insectos sobre todo. Nos avisan de las alteraciones del medio, indicándonos la salud ambiental y otros impactos, como el efecto invernadero o la calidad de las aguas. Cuanto más limpia y mejor esté el agua, más anfibios tendremos. De ellos, además, se extraen numerosas sustancias que utilizamos para tratar enfermedades a nosotros, a los humanos. Pero sobre todo amplían la biodiversidad de nuestros campos. El problema es que muchos de ellos están desapareciendo por nuestra culpa, como tantas otras especies, ¿no? Por la contaminación de las aguas, la agricultura intensiva, el planeamiento urbano, que destruye lagunas, la canalización de ríos y arroyos, que seca ciertas partes de los ríos que eran fundamentales para estos animales, la sobreexplotación de los acuíferos que secan los pozos naturales y por lo tanto charcas y otras zonas acuosas, los bosques, los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo también a veces soltar animales que son foráneos, ¿no?, de otros países, que con ello conseguimos que esta fauna no esté preparada para sobrevivir a aquellos virus que puedan traer los animales del exterior. También el turismo masivo daña mucho los ecosistemas. Imaginad, por ejemplo, la Laguna Negra. La Laguna Negra es muy bonita, pero de animales pocos. ¿Por qué? Pues el turismo masivo, los animales se van, no soportan tanta carga de miles de personas. Y luego los atropellos, que es uno de la lacra de los anfibios y de los reptiles. Cerca de 4 o 5 millones de reptiles y anfibios mueren al año en España solo, 4 o 5 millones. Y tenéis un ejemplar de un sapo espachurrado por una rueda. Y luego el comercio también, la venta ilegal de animales. Tened en cuenta que todos los anfibios y reptiles de la península están protegidos por la ley y por otros convenios, como el convenio de Berna. Entonces no se puede traficar, ni coger, ni tocar, ni vender ningún animal anfibio o reptil. Lo mismo pasa con aves y con mamíferos, Bueno, como hemos hablado, la conservación. ¿Cómo podemos ayudar para conservar a estos animales? Bueno, pues por ejemplo, la Marsoria, ¿no?, que es la asociación, se dedica a instalar rampas en aquellos lugares donde los animales caen y no pueden salir, como son pozos o acequias. Pretendemos vallar algunas charcas en las que el ganado entra y mea y defeca dentro de las lagunas y entonces eutrofia las aguas y las deja tan asquerosas que los anfibios no les gusta y no pueden reproducirse. También hay que hablar como siempre, con agricultores y con ganaderos, ¿no?, para intentar no cultivar en cierta distancia entre un arroyo y una charca. Limpiamos charcas también de basura y de vegetación muerta, que aunque es propio de las charcas, la vegetación muerta lo que hace es eliminar el oxígeno del agua y entonces aquellas larvas que estaban en el agua necesitaban el oxígeno, pues si hay tanta suciedad se quedan sin oxígeno, ¿no?, y entonces se mueren. A veces nos pasa que vamos a algunas charcas y las encontramos repletas de anfibios muertos, de larvas, de renacuajos, precisamente porque tiene tanta vegetación muerta y tanta eutrofización que no hay oxígeno y no lo soportan y se mueren. Luego también podemos, en este caso los agricultores, disminuir el uso de fertilizantes y pesticidas que matan prácticamente a todos los insectos que comen estos animales. Otra cosa que es a partir del siglo XXI está apareciendo como más frecuente, que es
no soltar animales foráneos como son los peces. Tenemos los casos del pantano del Acuerdo del Pozo, que es una reserva de especies alóctonas. Solo hay black bass, solo hay silurillos, o sea, es una serie de fauna que ni siquiera quedan truchas ya, ¿no? Pero bueno, supongo que en este caso son las administraciones las que por un lado tienen su culpa y los pescadores que echan peces que no deberían estar ahí. Y luego también otra forma de actividad para ayudar a estos animales es participar en salvamentos con grupos de naturalistas como es el nuestro, ¿no? Que vamos por el campo pues salvando a aquellos animales que podemos. El problema es que, como os he dicho, son animales protegidos y para poderlos coger y tocar hay que tener un permiso. Pero bueno, en cualquier caso siempre podéis acudir a nuestra asociación, por ejemplo, si veis algún animal en peligro y nos llamáis. Vamos a pasar a ver cuántos anfibios sorianos hay. Vamos a ir un poco rápido. Urodelos. En este caso son los tritones. En Soria podemos encontrar 3 urodelos. El más común y abundante es el tritón jaspeado, que es este tritón de color verde y negro, con una franja naranja por toda la columna vertebral. Que ya hemos dicho que cuando están en celo, el macho, la cresta, que aquí se le ve un poquito, que ya está avanzando esta cresta, se hace hasta de 1 centímetro de alta. Recordad, de color verde lima y negro. Una salamandra es amarillo limón y negro charol. No se parecen prácticamente en nada. Ahí tenemos un detalle de la cabeza de un tritón. ¿Qué más tritones? Tenemos el tritón palmeado, que es un tritón pequeñito de color marrón, de unos 5 centímetros, y el vientre es de color amarillento. Aquí tenemos un macho y una hembra. Esta es la hembra, que es rechoncha, regordeta. En cambio, el macho es más estilizado, más delgadito, y la sección transversal de su cuerpo nos recuerda a un pentágono. Y se les llama palmeados porque los machos en celo palmean, como los patos, las patitas de atrás y las manos. En cambio, las hembras no palmean las patas, se le ven todos los dedos. Y a los machos se les pone de color negro y como la mano, bueno, la patita de un pato. Y luego tenemos otro especial, que es el gallipato. El gallipato es el urodelo más grande de la península. Llega casi a los 30 centímetros. Es un tritón de apariencia un poco feo, porque no es muy vistoso, y tiene una particularidad que son las costillas. Estos puntitos naranjas, en cada puntito de ellos está el final de una costilla, que las sacan hacia afuera cuando viene una garza, por ejemplo, y se los quiere comer y se lo traga. Él saca las costillas que pinchan mogollón, hacen bastante daño, son como alfileres, entonces se les queda atravesada en la garganta. Entonces no le queda más remedio que vomitarla, vomitar al tritón. Es una defensa, como hemos hablado antes de las defensas, pues tiene, aparte de la secreción tóxica, tiene la habilidad de sacar las costillas y clavárselas como si fueran espinas al depredador. Ahí lo vemos por debajo, cuando están en celo son muy vistosos. Aquí también se le ve, este es un macho, el paquete, en la cloaca, y ahí es donde tiene el espermatóforo que luego entrega a la hembra, que en este caso esto es una hembra, esta de aquí. Bueno, pues esos son los 3 tritones que hay en Soria. Ahora vamos con los anuros. Primero hablamos de los sapos, que el más conocido es el sapo común, ¿no? El escuerzo, que es de color marrón, con el ojo rojo, ¿vale? Es el sapo más grande que podemos encontrar. Están precisamente en Soria en total retroceso. Antes era, como dice su nombre, común, y ahora hay que quitarle lo de común. Vamos a dejarlo en sapo nada más. Están en total retroceso. Creemos que por las prácticas agrícolas, que a otros sapos no les afecta, pero que al sapo común lo está mermando, ¿eh? Porque antes era muy común y no. Y ya os digo que ahora nos la vemos y deseamos para ver una buena población de sapos. Ahí tenéis un pequeño sapo metamórfico. Metamórfico es que cuando ya se ha hecho del renacuajo a juvenil, pues se les llama metamórficos.
Suelen tener el tamaño de la uña de vuestro meñique cuando se metamorfosean. Ahora el sapo corredor, que es otro sapo, parecido al anterior, pero en este caso es de color verdoso y con el ojo amarillo, completamente diferente al sapo común, que lo tiene rojo. El sapo corredor lo tiene amarillo. Ahí vemos unas marcas negras que utilizan, son como una especie de ganchos o zarcillos para hacer el amplesus con la hembra, para sujetarla para cuando quieren copular. Esos zarcillos se enganchan a la piel de la hembra y no se puede separar de ellos. Ahora vamos con el sapo de espuelas. Este es un sapo que normalmente la gente no lo veis y se llama de espuelas porque en la pata posterior, en la pata de atrás, tiene un estuche córneo de color negro que utiliza para excavar y hacer una galería profunda donde se entierra, para pasar probablemente el verano o el invierno. Son de color verdoso y a diferencia de los otros dos sapos que acabamos de ver, tienen la pupila vertical, como los gatos. En cambio, los otros la tienen horizontal, los otros dos que hemos visto. Ahora vamos con el sapo partero, que si os fijáis también tiene la pupila vertical. Se le llama sapo partero porque es el macho el que carga con los huevos. Aquí vemos un sapo semienterrado y todas estas bolitas amarillas son los huevos que las lleva enganchadas a las patitas de atrás. Todas las noches va a una charca y los moja para que se rehidraten esos huevos. Y si nos fijamos bien, aunque hay que fijarse, aquí se ven dos puntitos negros, pues esos son los ojos, aquí también se ven, de los próximos renacuajos. Llega un momento en el que los renacuajos ya no caben dentro del huevo y avisan al padre para que los suelte y vaya a una charca, y entonces allí va y deja los huevos y los renacuajos parten la membrana y salen. Este es el sapo partero. Fijaros ya cuántos llevamos, solo de sapos. Ahora vamos a conocer a los sapillos. Los sapillos, está el sapillo pintojo, que prácticamente se recuerda mucho a una rana. Puede ser de tres formas, con 3 rayas en el cuerpo o con una serie de puntos. Luego tiene un montón de estuches córneos por la piel. Y la particularidad es que el ojo tiene forma de corazón, la pupila. No es vertical como en las otras que hemos visto, sino que esta ya la tiene en forma de corazón. Este es difícil de ver, lo conocemos como el fantasma de Soria, porque son muy poquitas las veces que vemos un sapillo de este tipo, son especiales. Y luego tenemos el sapillo moteado, otro, de pupila vertical y de color verde o grisáceo. Son pequeñitos, 5 centímetros como mucho. Como veis, aquí se le ve muy bien, cuando es de día, la pupila se les ve muy vertical, en cambio de noche expanden la pupila y se le ve más redondeada. Son de color verde, tienen sus poros por donde se agregan las sustancias tóxicas, pero ya os digo que a nosotros no nos afectan. Ahí es un machoncelo, que también le salen estas callosidades nuciales, estos bultos negros, que también están repletos de zarcillos para sujetar a la hembra y que no se le escape. Aparte de que el saco bucal, con el que emiten el sonido, se les pone de color negro o morado. En cambio a las hembras se les quedaría blanco. ¿Qué más tenemos? Las ranas. Esta prácticamente la conocéis todos, que es la ranita de San Antonio. Que normalmente siempre la vemos de color verde, pero también las hay de color grisáceo, incluso marrón, incluso amarillo. Eso depende de la calidad del agua, de la temperatura y de cómo se encuentra el animal, si está contento, si está feliz, si está triste o si está muriendo. Cambian de color. La ranita de San Antonio, en Soria hay muy buenas poblaciones de ranita de San Antonio. Hay que estar orgullosos, ya que en muchas partes de España está desapareciendo a ojos vista. Y por último, la que todos conocéis, que es la rana común, que es de color verde, marronácea, y normalmente siempre tiene una línea más clara también por la columna vertebral, aunque en este caso, por ejemplo, no la tiene. El ojo, igual que el sapillo pintojo, en forma de corazón. ¿Vale?
Aquí se le ve muy bien el tímpano y estos pliegues dorsolaterales, que es por donde también excretan las sustancias, digamos, venenosas para otros animales, no para nosotros. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los reptiles. Bueno, pues la palabra reptil viene de reptar, ya que estos animales se desplazan sobre su vientre, son tetrápodos y pulmonados de sangre fría, que necesitan de la radiación solar para termorregularse. Su aspecto de lo más variado y responde a 3 modelos principales. Las tortugas, que conocemos, que son con caparazón soldado al esqueleto, con aberturas para las extremidades, cola y cabeza. Los lagartos, que son de cuerpo alargado y cabeza diferenciada del cuerpo, 4 patas y una larga cola. Y luego las serpientes, que son reptiles de cuerpo cilíndrico y alargado, con cabeza poco diferenciada del cuerpo y sin extremidades. Su piel es aislante e impermeable, gracias a la queratina. La queratina es la sustancia, por ejemplo, con la que tenemos nosotros hechas las uñas. Y para evitar la pérdida de agua, pues utilizan las escamas. Son más terrestres que los anfibios, pero siempre necesitarán algo de humedad. Su piel se deteriora y envejece o crece, entonces recambian la misma en un proceso llamado muda. A veces nos encontramos las camisas de los lagartos, como veis en la fotografía, que es el recambio, ¿no?, de piel, y se ven perfectamente las escamas. Además nos ayuda a no tener que ver el animal para saber que ahí, por ejemplo, hay un lagarto. Con encontrar una camisa sabemos de qué especie es. Sus colores se deben a unas células llamadas cromatóforos. Algunos diseños son miméticos y otros llaman la atención. Además, cuando entran en celo, son capaces de cambiar el color y controlar el colorido y hacerse más vistosos. Aquí vemos un lagarto celado con sus escamas pequeñitas en forma de lenteja y los ocelos azules. Bueno, pues cuando el macho está en celo, estos ocelos los pone de color más azulado, ¿no? Los acusa más. Los dientes de los reptiles pueden ser reemplazados, igual que los tiburones, indefinidamente, y son más para agarrar que para masticar. Normalmente no mastican. Son de forma cónica. En cambio, las tortugas, por ejemplo, no tienen dientes, tienen un estuche córneo con el que cortan los alimentos. Y luego los ofidios, algunos de ellos tienen los dientes modificados y huecos para inyectar el veneno, como es en el caso de las víboras. Ahí vemos un diente de víbora, que si nos fijamos un poquito, se ve que es hueco porque dentro hay una burbuja de aire y lo demás está relleno posiblemente con el veneno. La lengua bífida, que ni pica ni hace nada, la utilizan para recoger partículas olorosas del ambiente y a través de un órgano que tienen que se llama de Jacobson, obtener químicamente la información necesaria para distinguir un rastro de una presa o de un depredador y para reconocer a su misma especie o reconocer el territorio de otra especie. Ahí vemos la lengua de una culebra. Los ojos están bien desarrollados para ver de día o de noche según la actividad de las especies, ¿no? Curiosamente, los lagartos tienen párpados móviles como nosotros, y en cambio las serpientes los tienen soldados, llamándose espejuelo. No pueden cerrar los ojos. Aparte que tienen un oído interno, que es con el que perciben los sonidos. En cambio, los lagartos tienen tímpano también, que es este agujero de aquí. Este es el ojo de una víbora vertical y que, como veis, no tiene párpados. En cambio, los lagartos sí tienen párpados. Bueno, igual que los anfibios, han desarrollado diversas formas de autoprotegerse. En el caso de las tortugas es el caparazón, se meten dentro y entonces semejan una piedra y son muy duras. Los lagartos han desarrollado la autotomía caudal, que consiste en romper a voluntad la cola y irse escapados, ¿no? O sea, viene un ave o un mamífero, va a coger el lagarto y el lagarto rompe la cola adrede y la cola se queda moviendo en el suelo y el lagarto se va. Y el depredador come la cola. Eso se llama autotomía caudal. En cambio, y además la cola luego con el tiempo se regenera. Curiosamente, por donde se parte ya no se puede partir otra vez. Y luego las serpientes utilizan otra defensa, que es el mimetismo batesiano, que luego veremos más adelante, o la inoculación de veneno en el caso de las víboras. Aquí tenemos una tortuga. Ahí tenemos una lagartija que ha perdido parte de la cola, una lagartija que ha regenerado la cola que ya partió en su momento, que la partió por aquí. Esto quiere decir que ya por aquí no la puede partir,
porque ya no tiene hueso, no tiene vértebras. Entonces solo es una capa muscular que no le permite romperla de nuevo. Y aquí tenemos una culebra de agua que recuerda al diseño de una víbora, el zigzag. Esto es el mimetismo batesiano, similarse o parecerse a un animal que es venenoso. Durante la época de reproducción los reptiles, como hemos dicho, cambian de color y se vuelven muy agresivos y muerden a las hembras en la nuca para hacer la cópula, que hacen con uno de sus hemipenes. Y digo uno porque normalmente, bueno, no normalmente, siempre tienen 2 hemipenes. No, aunque sí normalmente suele ser uno solo el funcional y el otro no. Al cabo de unos meses, las hembras ponen los huevos de cáscara semidura, no son como los de las gallinas duros, no, son blandos. Y hay otros reptiles que paren a las crías vivas, son ovovivíparos. Aquí tenemos un lagarto verdinegro, macho, que ha teñido de azul turquesa toda la cabeza. Como hemos dicho, que cambian de color para hacerse más vistosos. Aquí vemos los hemipenes de un lagarto, que como hemos dicho tienen 2, o los hemipenes de una víbora, en este caso. Esto de aquí, pues lo introduce en la cloaca de la hembra y se hincha, ¿no? Se llena de sangre y se hincha. Y tiene una serie de ganchos, como anzuelos, que se abren, que al abrirse se quedan agarrados a las paredes de la cloaca de la hembra y no puede soltarse. Entonces la cópula dura entre 15, 20, media hora, incluso 1 hora. Ahí tenemos unas tortuguitas recién nacidas y los huevos de los reptiles, que como os digo, son blandos, ¿no? Son delgaditos y son blandos. Las culebras se caracterizan porque tienen en la puntita de la nariz le sale una especie de, ¿cómo se le llamaba esto? Diamante, con el que cortan la cáscara y salen fuera. Luego ese de diamante se les cae, no es diamante, es de piel dura. Los hábitats, pues os podéis imaginar, prácticamente un reptil está en cualquier sitio, pero sobre todo si está soleado y si hay rocas. Por eso aquellos que tienen perro y que Soria tiene la virtud de ser uno de los mejores lugares para ver víboras, Soria provincia, no Soria capital, que también, pues hay que intentar evitar estas zonas, las zonas de piedras y de rocas y de muros, porque las víboras es donde están, pero no solo porque haya luz y sol, sino porque es en los muros donde se meten los ratones, que es de lo que se alimentan. Bueno, pues sí, muy parecidas a la importancia que tienen los anfibios, pues son las de los reptiles, ¿vale? Los atropellos hemos dicho que es de lo peor, los incendios, la agricultura intensiva y demás. Los atropellos, ya os digo que mueren 5 millones de reptiles al año, es una barbaridad. La caza, la captura, la venta ilegal, parece que no, pero la hay. El sí o sí mata una culebra, sea lo que sea, víbora o no, nos importa, a la gente le importa un carajo, para entendernos. Aquí tenéis una víbora, esta es del castillo de aquí de Soria, machacada, y esta es una culebra de agua, igual que le han cortado la cabeza. Pues bueno, esto es lo que se supone que hoy lo que estamos haciendo aquí es enseñaros a que estos animales no hay que matarlos porque sean culebras. Pues no todas son venenosas. Y aunque sean venenosas, lo normal es que no te piquen. Hay un estudio que dice que en España hay unas 125 mordeduras de víbora al año y no muere nadie. En cambio hay 5.000 picaduras de abejas y son capaces de morir hasta 40 personas al año en España. En cambio de víboras no muere nadie. Una en 10 años. Conservación, pues como hemos hablado, pues son muchas las causas, ¿no? El descenso y la casi extinción de numerosas especies. Pues es nuestro deber respetarlos y conservarlos para las futuras generaciones y que puedan conocerlas. Y además, pues como es lo de la Semana Verde, tal vez se pueda conseguir un turismo sostenible herpetológico, porque hoy por hoy, igual que ocurre con los ornitólogos, con los de los pájaros que tienen y que captan a mucha gente para ir al campo a ver pájaros, pues hoy por hoy parece que se está animando a la gente a venir al campo a ver estos animales. No es tan fácil como los pájaros, claro.
Los reptiles y los anfibios hay que ir a X horas del día, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cuántos reptiles hay en Soria. Aquí tenemos a la tortuga europea, que está prácticamente extinta en la provincia, hay muy poquitas, contadas probablemente con los dedos de la mano, que ahora mismo estamos haciendo un estudio sobre ellas para saber la población real y bueno, pues podéis adivinar lo que estamos encontrando. Cangrejos, nada más, ni una sola tortuga. Y suponemos que con un futuro intentaremos hacer un plan de recuperación de la especie, un plan de cría y de recuperación para poder traerla de nuevo a estas tierras, aunque antes era escasa, ahora ya es que es escasísima. Luego tenemos otra tortuga que es la leprosa. Se le llama leprosa porque las algas se le pegan a su piel y parece que se le va a caer la concha, pero no es verdad. Esta es otra tortuga que en Soria hay muy pocas, pero porque son introducidas, no son autóctonas para entendernos, aunque sí son de la península. Las que hay en Soria normalmente han sido traídas por gente de fuera del comercio o de alguien que tuvo su tortuga leprosa, porque en el sur son muy abundantes, y la soltó aquí en el Duero. La única zona en la que hay tortugas leprosas propias, ¿no?, sería en el Duero, en la ribera del Duero, cerca del Burgo de Osma y de Langa. En cambio, las que antaño hubo aquí en el Sotoplaya, esas fueron echadas todas. Las vino alguien y tiró un cubo de tortugas, para entendernos. Que le conozco, ¿eh? Y ahora tenemos, en vez de leprosas, la tortuga americana, que es lo que ocurre cuando compramos tortugas. Aquí vamos a hacer un inciso que os voy a explicar una cosa. Se empezó con la tortuga americana de orejas rojas. Se prohibió su venta porque lo primero, se la estaban cargando en su hábitat natural, que es América del Norte, y los criaderos pues decidieron, cuando se prohibió la venta de la tortuga roja, de orejas rojas, trajeron la tortuga de orejas amarillas. Bueno, pues hace unos años se prohibió la venta de tortuga de orejas amarillas y se trajeron la tortuga, otra tortuga marrón pseudográfica que se llama, o tortuga mapa, también de América del Norte, en sustitución de la tortuga de orejas amarillas. Se prohibió la venta de tortuga mapa. Y ahora nos han traído la tortuga china, que se llama tortuga chinense. ¿Qué ocurre? Todas estas tortugas, cuando el niño se cansa, porque normalmente es una mascota, se la da al niño, se cansa, pues en vez de matarla, bueno, pues claro, no la vas a matar, pues la tiro por el váter o me voy a una charca o me voy al río y la suelto y ahí la dejo y que viva su vida. El problema, pues que estas tortugas, que no son de aquí, apartan a las demás que sí son de aquí. Pero es que el problema es que dentro de poco prohibirán la tortuga china y traerán otra tortuga. Y al final en el río Duero pues tendremos 7 especies de tortugas que no son de aquí. Un gran problema a nivel mundial, ¿eh? Lo mismo pasa con los peces, claro, pero los pescadores no van a pescar tortugas, esto no da dinero. Salamanquesa común. Este es otro de los... Bueno, empezamos con los saurios, los lagartos, la salamanquesa común, que está avanzando territorio en la provincia, cada vez hay más. Hace 20 años era muy rarita de ver, ahora pues se localiza bastante por la franja sur y este. Se caracteriza porque es capaz de trepar por las paredes y por un cristal liso gracias a unas ventosas que tiene en los dedos. La pupila vertical. ¿Qué más tenemos? El lagarto celado, que este es el que habéis visto casi siempre, que es el lagarto más grande de España, que es de color verde con una serie de ocelos azules en los costados, tanto cuando es jovencito, que está lleno de azules, amarillos y azules, y de mayor, que se le convierte en estos ocelos grandes. Este es un ejemplar macho que tiene mala leche y esto es una hembra joven. Suelen morder si les acusas o si los coges, pero bueno, a ver, morder no hace daño, ¿eh? Puede hacer un poquito, pero como los dientes son muy pequeñitos tampoco, es más la presión que te hace que otra cosa. Pero como hemos dicho que no se pueden coger. Lagarto verde, este es otro de los lagartos que tenemos. Este es precioso, es de color verde esmeralda, que los machos cuando se ponen en celo también tiñen de azul la garganta. Este es un jovencito, esto es una hembra joven también,
Bueno, perdón, un machito joven. Muy verdes, verde intenso y no tiene ocelos azules, solo la garganta azul. Y luego tenemos otra joya, que es el lagarto verdinegro. Este es endémico de la península. Y en Soria lo podemos ver por el sur, aunque es difícil. Se parece mucho al verde, pero la cabeza es más... Este, en cambio, no tiñe solo la garganta, puede teñir toda la cabeza de azul. 3 lagartos tenemos en Soria. Y luego ahora tenemos las lagartijas, que estas son las que veis siempre por los muros y por ahí. Tenemos a la lagartija parda ibérica, que ha ido cambiando en estos últimos años de nombre científico. Ahora en España, pues esta misma lagartija, que antes era solo esta lagartija, ahora se ha dividido en 5 o 6 lagartijas. Y de las cuales tenemos en Soria, tenemos 3, que es la parda ibérica verdosa y la parda ibérica de Guadarrama. Pero prácticamente a la vista no se distinguen de ellas, solo hay que cogerlas y mirarles las escamas y contárselas para distinguir la especie, que antes eran subespecies, pero bueno. Por debajo son de color salmón o amarillento. Cuando están en celo pueden ser blancas o tiñen de color teja, más que amarillento. Y luego tenemos la lagartija roquera, que esta es la que vemos por el norte de Soria, que tiene una serie de ocelos azules que en las otras lagartijas no se ven tanto, aunque también los tienen. Los machos son así como jaspeados, en cambio las hembras siempre tienen unas líneas blancas por los costados, igual le pasa a la otra lagartija que hemos visto, y por debajo son de este color tan bonito los machos cuando se ponen en celo, de color teja o salmón. Fijaros si llevamos ya bichos, La lagartija colilarga, como su nombre indica, la cola es más larga que el propio cuerpo y tiene 2 líneas transversales por el cuerpo, que es la diferencia de la lagartija cenicienta, que es esta de aquí, que esta es de muy pequeñito tamaño, de color verde ceniza, grisáceo, con 2 líneas verdosas en los machos. Cuando se ponen en celo se les vuelve más verde. En cambio, cuando no están en celo es más pálido, ¿no? Es una lagartija pequeñita de este tamaño, Lo curioso de esta lagartija es que tiene una explosión de ejemplares. Es decir, un año vas a un sitio y puedes ver una veintena y al año siguiente vuelves y no ves ninguna. ¿Qué ocurre? Vive muy poquito tiempo, entre 2 años, 3 como mucho. Entonces, lo que hacen cuando se juntan todas es procrear y se reproducen y luego, pues como se mueren, pues desaparecen. Ahí tenemos un detalle de la cabecita, que se ve el tímpano detrás del ojo, por donde oyen. Es una de las lagartijas más bonitas que podemos encontrar. Y luego hay solo un sitio en Soria que se supone que hay esta lagartija, yo no la he encontrado y la he requete buscado, que es la lagartija colirroja, aunque está citada por unos autores que conozco, que ya son un poco viejecitos y no se acuerdan muy bien de la historia. Yo, sinceramente, no la he encontrado y dudo que quede algo de esta lagartija aquí, pero bueno, la ponemos porque los estudiosos que la encontraron son buenos herpetólogos, pero bueno. La lagartija colirroja se le llama colirroja porque cuando es jovencita tiene la cola de color rojo y luego las hembras la tienen roja. En cambio los machos, que aquí está haciendo caca, la tienen blanca. Como veis, de color marrón, muy listada cuando es jovencita y luego de adulta es menos listada, pero siempre marrón. Y luego pasamos a los eslizones, que es una lagartija de escamas muy suaves, muy lisas, que no se diferencia cuando la tocas en cambio las otras lagartijas son más ásperas, estas por eso lo eslizón, porque se desliza mucho. El eslizón ibérico es un bicho raro, ¿no? Porque no es una lagartija y tiende a irse hacia allá, hacia una culebra. Tiene unas patas muy pequeñitas, aquí se le ve el tímpano, unas patitas muy pequeñitas que utiliza para arrastrarse por la vegetación. Pero es que su hermano, que le vamos a ver ahora, que es el eslizón tridáctilo, no deja de ser también otro lagartito, pero parece una culebra, y no lo es.
Y aquí veis que tiene unas minúsculas patitas, pero minúsculas. Prácticamente no las utiliza para nada. Solo se desliza como si fuera una serpiente. Siempre se les nota el tímpano, como al anterior. Gran parte del cuerpo es cola. Y este también es típico de encontrar en los prados. Soria tiene muchos eslizones. Y luego llegamos al lución, que es otro pariente de los que estábamos viendo, que no deja de ser también otro lagarto, pero esta vez ya no tiene patas, es un lagarto ápodo. Las patas que tenía el eslizón anterior las tendría por aquí, este ya las ha perdido. Y estos, pues vemos claramente la evolución, ¿no? De una lagartija a un eslizón con patas grandes, a un eslizón con patas muy pequeñitas y a un lución o eslizón sin patas. También tienen la capacidad de la autotomía, pueden romper la cola. También se les llama culebrillas de cristal, pero culebrillas ya os digo que no es un lagarto. Hay un dicho, que luego leeremos, muy popular en Soria, que es: si la víbora oyera y el lución viera, no habría hombre que al campo saliera, diciendo que el lución es venenoso, que es completamente falso, es inofensivo. Luego tenemos otro lagartito, para entendernos, también sin patas, que es la culebrilla ciega. Esta es muy difícil de ver por su naturaleza hipogea, solo vive bajo la tierra. Es, como veis, parece una lombriz grande. Pues de estas hay en Soria también, hay poquitas, pero las hay. Y como viven bajo tierra, ha atrofiado el ojo. Y el ojo está por debajo de la piel. Y prácticamente son ciegos. Por eso culebrilla ciega. Curiosamente tiene algo de veneno, pero es un veneno irrisorio para nosotros. Supongo que para sus presas, que suelen ser las hormigas, le vienen bien. O cualquier animalillo que vive bajo tierra, claro, como él. ¿Qué más tenemos? Bueno, pasamos al tabú, a las serpientes. Bueno, la culebra más grande que podemos encontrar en Soria es la culebra bastarda, que es este animal que puede alcanzar 1,80 m, aunque en Soria son más pequeñitas, 1,70 m como mucho, y ya es mucho. Si os fijáis bien, la pupila es redonda, circular, de color verde o parda, con una mancha negra, digamos, si es que tuviera cuello una culebra, porque como sabéis es todo cuello, ¿no? Pues detrás del cuello tiene esta mancha negra característica. Y la mirada aguileña, como si estuviera siempre enfadada. Son un poco agresivas si se las coge. Y mueren muchas atropelladas. Luego tenemos a la culebra de escalera. Se llama culebra de escalera porque cuando son jóvenes, en este dibujo se ve muy bien, es una escalera de peldaños, ¿no? Como las de los pintores. En cambio, cuando son adultas, los peldaños desaparecen y solo se le quedan 2 rayas. Esta también es grandecita, puede llegar al 1,5 m. Grandes comedoras de ratones, muy beneficiosas para el campo. La culebra lisa. Se le llama lisa porque al tacto es muy suave. En este caso es la europea. En Soria hay 2 especies, la europea y la meridional. Se distinguen unas de otras. La europea por debajo es de color negro. Como veis es de color gris. Recuerda también a una víbora, pero no lo es. Y la meridional, que son prácticamente iguales, ¿verdad? Que no notáis diferencia. Por debajo tiene un tablero de damas, ¿no? El dibujo, el diseño. Completamente inofensivas y son comedoras de lagartijas prácticamente, incluso insectos. Y luego tenemos la culebra de agua. Viperina. Se dice lo de viperina precisamente por lo que hemos hablado del mimetismo batesiano, que es este zigzag que nos recuerda a una víbora, pero que realmente nada se parece. Lo primero, pupila circular. Por debajo, al contrario que una víbora, también tienen un tablero de damas. Las hay de distintos colores. Esta es color pardo, pero la hay verde, la hay gris, la hay oliva. Se alimentan de peces, de ranas, de peces pequeños, ¿eh? ¿Qué más? Ahora tenemos la otra culebra de agua, que es la culebra de collar.
Como veis, tiene el ojo de color rojo, muy intenso, pupila circular, es de color verde y por debajo es manchada en negro. Y lo que le caracteriza a su nombre es este collar blanco detrás de la cabeza, que cuando se hacen adultas pierden y se parecen mucho a una bastarda. Y ya llegamos a las víboras. En Soria hay dos. La víbora hocicuda, fijaros bien en el zigzag, que bien se le ve. La pupila vertical, al contrario que todas las demás culebras, la única que tiene la pupila vertical como los gatos es la víbora. Y hocico levantado, de ahí su nombre hocicuda. Aquí lo tiene de este color porque va a mudar de piel y se les vuelve opaco. ¿Qué más? Lo de la cabeza triangular, bueno, siempre se dice, pero realmente todas las víboras y todas las culebras, sobre todo las de agua, también tienen la cabeza triangular. O sea, no es un rasgo que la identifique. Lo que más la identifica es el zigzag tan pronunciado, tan en negro, tan vistoso y sobre todo la pupila vertical. Evidentemente, si vemos a una culebra no voy a estar ahí. A ver si tiene la pupila vertical o la tiene redonda. Pero bueno, eso es lo más característico de las víboras. Son triangulares las cabezas porque detrás de la cabeza es donde tienen las glándulas del veneno. Y luego ya, por último, tenemos a la víbora áspiz, que esta la encontramos por el norte de Soria. Si os fijáis, también tiene la pupila vertical. En cambio, el zigzag no es tan pronunciado como la anterior, aunque puede serlo. Y luego una característica la diferencia de las demás culebras son que las escamas de la cabeza son siempre pequeñitas. En cambio, en las otras culebras las escamas son grandes, ocupan gran parte de la cabeza, son bien diferenciadas. Pero aquí son todo puntitos de escamas. ¿Vale? Leyendas urbanas, dichos populares y burdas mentiras. Aquí os hago un pequeño resumen del por qué no se le tiene esta animadversión a estos animales. El ser humano todo lo que no comprendía lo satanizaba o lo divinizaba. Durante muchísimos años se ha tildado a anfibios y reptiles como animales diabólicos, confinados a la brujería, y no es hasta entrado el siglo XIX cuando se empiezan a estudiar en serio estos animales y desmitificar tantas falsedades. Muchos son los dichos populares rurales, como por ejemplo que un sapo o una salamandra si te escupe te quedas ciego, una facultad que no poseen, pues no pueden escupir. O que envenenan el agua con las secreciones tóxicas, que es todo lo contrario. O que incluso son capaces de apagar el fuego, ya que como hijos del diablo tenían estas artes, o que llueven ranas del suelo, etcétera, etcétera, todos estos dichos, ¿no? Supersticiones antiguas, brujería, que poco a poco tiene que ver con la realidad. Los reptiles no se libran tampoco, la serpiente mala por naturaleza, ya que engañó a Adán y Eva, el lución, este simpático animalillo que os he dicho que es completamente inofensivo, que tiene su propio refrán: si la víbora oyera y el lución viera, no habría el hombre que al campo saliera. O se te pica el lución, coge pico, pala y azadón. Y eso que os he dicho que es un lagarto, no tiene veneno, es completamente inofensivo. De hecho, si lo coges, casi hasta da gusto, porque es tan liso que te produce una sensación de placer. Así les ocurre también a lagartos y lagartijas, ranas y eslizones. Un sinfín de numerosas leyendas, bulos y mentiras que han pasado de padres a hijos, ahí el problema, y que digamos que en los colegios tampoco se ha dado mucho sobre esto, ¿no? Y aún así seguimos persiguiendo a estos animales hasta darles muertes de una forma o de otra, ya sea víbora o culebra, ya sea sapo o tritón, cuando realmente son animales muy necesarios de nuestra fauna y que tienen todo el derecho a existir. Esperemos que con esta charla hayáis aprendido lo suficiente como para respetarlos y conservarlos. Y lo más importante, transmitir a todos aquellos que conozcáis estos nuevos conocimientos para que no caigan en el error y la ignorancia. Y dentro del turismo sostenible, como hemos hablado que podría ocurrir en un futuro, pues aquí estas son cosas que hacemos la asociación, ¿no? Que pues salimos al campo a ver anfibios por la noche, para escucharlos, para reconocerlos, que puede ser un turismo que ya os digo que puede estar en alza en algunos lugares. Y también con los reptiles, que también salimos al campo, los explicamos, los cogemos, y sobre todo lo más divertido pues es eso, ir al campo, a pasárnoslo bien.
También a través de la asociación hacemos un concurso fotográfico en el que nos llegan decenas y decenas de fotografías de animales, solo de anfibios y reptiles, ¿eh? Hacemos los premios y damos las charlas y demás. Y es una manera, pues lo que os digo, de dar a conocer toda esta fauna. Ahí estamos dando los premios, las conferencias y demás. Bueno, pues ha acabado. Muchas gracias a todos.